Bueno, si recuerdan ustedes, la clase anterior nosotros habíamos presentado ¿no es cierto?, lo que es calidad de servicio, enfocado en tres componentes esenciales. Los elementos, ¿no es cierto?, en cada uno de los nodos que procesan la calidad de servicio, la señalización y lo que son políticas, ¿no? La clase anterior nosotros vimos todo lo que eran estos componentes, ¿no es cierto? Recordaban ustedes lo que eran políticas de encolamiento, descarte. ¿Sí? Lo que está acá: admisión, clasificación, modelado de conformación, encolamiento y descarte. La clase de hoy lo que vamos a hacer es analizar lo que es señalización de calidad de servicio, ¿no? Está claro que redes de un tamaño modesto pueden llegar a ser administradas en cuanto a calidad de servicio configurando los nodos individuales. Está definiendo las políticas de admisión, de encolamiento, nodo por nodo, ¿no es cierto? Es una solución razonable. Pero cuando la red ya adquiere una determinada envergadura, esto no es posible, ¿no? Nosotros vamos a analizar dos mecanismos que pueden utilizarse en toda la red, que son básicamente el modelo de servicios integrados y el modelo de servicios diferenciados. Ustedes lo van a ver también como arquitectura de servicios integrados con el protocolo RSVP, el protocolo de reservación de recursos, el componente más importante de esta tecnología, con una orientación muy fuerte a lo que son telefónicas. Lo que se hizo en este protocolo es tratar de establecer recursos en cada uno de los routers intermedios, de manera tal de que en el momento de la admisión se pueda saber si la comunicación puede o no ser realizada, ¿no? El modelo de servicio diferenciado proviene de la más clara filosofía IP, que es procesamiento nodo por nodo, ¿no es cierto? O sea, cada nodo va procesando, no hay una reserva previa de recursos, pero se van aplicando políticas de calidad de servicio en cada uno de los nodos. Nosotros vamos a ver ahora estos dos protocolos. Cabe destacar que con el tiempo servicios diferenciados le fue ganando un poquito más a lo que son servicios integrados, por lo menos en la actualidad, salvo el protocolo de RSVP, que tiene un papel fundamental inclusive con servicios diferenciados, como lo vamos a ver ahora. Ambos enfoques son compatibles y pueden coexistir. Servicio integrado parte de la definición de tres tipos de servicios, ¿no? El servicio best effort, que es el que venimos usando hasta ahora, o sea, de movida ya una red con servicios integrados va a tener el servicio normal que provee IP, un servicio de carga controlada y un servicio garantizado, ¿no? Este siendo el de mayor categoría, por así decirlo, de mayores garantías. El servicio de best effort, como decimos, es el que sigue proveyendo IP. El servicio de carga controlada, la idea es proveer a las aplicaciones del rendimiento que tendría una red con carga baja. ¿Se entiende? Sin entrar en muchas especificaciones, la idea es tener las condiciones de retardo y de throughput de una red con carga baja. Esa sería la idea. Y finalmente, el servicio garantizado es el que ya conocemos, ¿no es cierto?, con tasa y retardos constantes, ¿no es cierto?, especificados por la aplicación. Podemos terminar analizando como siempre lo hacemos, con la equivalencia en ATM. Esto sería tasa de bit no especificado disponible, el servicio de ATM. El de carga controlada sería similar a lo que es tasa de bit variable sin tiempo real. Y finalmente lo que es servicio garantizado, tasa de bit de tiempo constante tasa de bit variable de tiempo real o tasa de bit constante. Los servicios más restringidos. También para servicios integrados nosotros podemos pensar que las aplicaciones son elásticas en cuanto al tiempo o inelásticas, y a su vez con o sin tolerancia a pérdida. Acá tienen algunos ejemplos de las aplicaciones. Las que son elásticas y tolerantes a pérdida son las aplicaciones menos sensibles, típicamente el protocolo UDP, ¿no es cierto? Mensajes, solicitud-respuesta, mensajes que se pueden volver a enviar. Tolerante a pérdida, pero con inelasticidad en tiempo real, típicamente los flujos de streaming, ¿no es cierto? En los que están intolerantes a pérdida,
tenemos los elásticas, típicamente las transmisiones de bulk, o sea, de muchos datos, FTP, ¿cierto? Web, y finalmente las más estrictas de todas, lo que son emulaciones de circuitos virtuales, donde la tasa y el retardo tienen que estar fijas, ¿no? El servicio integrado se basa en el concepto de flujo. Nosotros ya habíamos mencionado lo que eran los flujos. Básicamente un flujo para servicio integrado es un conjunto, una secuencia de datagramas que siguen el mismo camino. Tienen el mismo origen, el mismo destino, las mismas características, pertenecen a la misma comunicación y siguen el mismo sentido, ¿no? Son de tipo simplex, o sea, son unidireccionales. Cuando yo hable de servicio integrado en un entorno cliente-servidor, va a haber un flujo desde el cliente hacia el servidor y otro flujo en sentido contrario. Por más que ambos pertenezcan a la misma conexión TCP o UDP, van a representar para servicio integrado dos flujos distintos, con características diferentes y probablemente con características de calidad de servicio distintos a estos dos flujos. ¿Se entiende o no? Bien. Sin embargo, cada uno de los flujos va a recibir la misma política de calidad de servicio para todos los paquetes que lo integren. Pero los flujos pueden... Porque de hecho tiene sentido, los flujos entre cliente y servidor son asimétricos, ¿no es cierto? Con lo cual requieren distintas calidades de servicio. El flujo es la entidad más pequeña a la que los routers pueden aplicar calidad de servicio. La granularidad de servicio integrado está dada por cada flujo individual. Piensen ustedes la cantidad de flujos que va a tener un servidor, por ejemplo. Estos flujos se definen para servicio integrado mediante parámetros de token bucket para lo que es el servicio de carga controlada, el más básico. ¿Se acuerdan lo que era el cubeta con fichas? Bueno, eso mismo, los parámetros de la cubeta, que eran la capacidad, la tasa, etcétera, etcétera, los parámetros, capacidad y tasa, definen la calidad de servicio de ese flujo para carga controlada, ¿se entiende? Para lo que es servicio garantizado, además del TSPEC, se especifica lo que es un RSPEC, ¿no es cierto? Donde tenemos la tasa de transmisión de todo el flujo y el retardo, o sea, las características más estrictas. Como ejemplo podemos pensar nosotros que una videoconferencia puede construirse con 4 flujos, un flujo de video y un flujo de datos de un extremo al otro y los otros 2 flujos en sentido contrario. ¿Se entiende de qué manera se define para servicio integrado las 2 calidades de servicio básicamente que están disponibles? Carga controlada y servicio garantizado. En carga controlada entonces basta con la definición del token bucket, que es el elemento de calidad de servicio que nosotros habíamos definido. Para servicio controlado, garantizado, tenemos además del token bucket 2 parámetros del flujo, ¿no? Ancho de banda y retardo, ¿sí? Extremo a extremo. ¿Para qué sirven estos requisitos? Estos requisitos son los que el protocolo RSVP va a tratar de reservar en cada uno de los nodos. Entonces, el protocolo va a decir, che, ¿vos podés reservar este perfil de token bucket? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando llegue al final se va a poder saber si está o no reservado el flujo. De la misma manera, para un servicio garantizado, le va a decir, además del token, ¿vos podés garantizar este ancho de banda y este retardo, sí o no? Cada elemento va a contestar y va a quedar establecido o no el flujo, para cada uno de los flujos que contenga la red. ¿Se entiende? ¿Dudas? Bien. Aquí tenemos el ejemplo de los 4 flujos. En rojo los flujos de video, en verde los flujos de audio. Están definidos los 4 flujos, en ese caso una videoconferencia. De nuevo, cada uno de estos 4 flujos va a tener tratamiento diferente. Y va a requerir una definición de calidad de servicio para cada uno por parte de la red. Acá vemos los elementos en juego, digamos, de este protocolo. Para cada paquete que entra se hace una clasificación del paquete, una planificación en función del control de admisión. El proceso de reserva es el que va a estar corriendo en cada elemento, viendo primero que actuando con esto para que ningún paquete se pase de lo que pidió. ¿Está?
Bueno, y todo esto influenciado, por supuesto, por el proceso de enrutamiento y el de control de políticas. Una cosa interesante de pensar es que el routeador está haciendo esto en forma concurrente, ¿no es cierto? Además de estar corriendo los protocolos de enrutamiento, analizando cada uno de los paquetes, está corriendo este proceso de reserva de nuevos flujos y controlar que los paquetes se adapten al flujo comprometido, ¿no? Esto es todo en forma concurrente. Como les comentaba, la característica fundamental de servicio integrado es en el protocolo RSVP. Este protocolo es el que, como les decía, es encargado de realizar las reservas en cada uno de los nodos. Es un protocolo de señalización similar al establecido por ATM para los circuitos virtuales, el proceso de establecimiento. El receptor reserva los recursos para toda la sesión, es orientado a la conexión. Un paradigma interesante es que RSVP utiliza un soft state, un estado blando. ¿Se acuerdan? Si alguien estuvo siguiendo las clases, se recordará que nosotros decíamos que IP es un protocolo sin estado, stateless, o sea, IP procesa cada datagrama como si fuera individual. Hay otros protocolos típicamente orientados a la conexión que son con estado. El router sabe que ese paquete pertenece a un determinado flujo. En RSVP hay una cuestión intermedia. Se mantiene un estado, pero ese estado se refresca periódicamente, de manera tal de que los flujos que no están enviando pueden ser eliminados. Es una cosa a mitad de camino entre lo que es estado duro y estado sin estado como IP. ¿Se entiende cuál es la idea? O sea, se mantiene un estado de los flujos, pero esos estados se refrescan con el tiempo. De manera tal que si hay flujos que no están enviando y los recursos están siendo reservados y no utilizados, se pueden reciclar. Originariamente fue pensado para multicast, pero hay aplicaciones también en unicast. Implementa, por supuesto, control de admisión. Es el componente por definición de lo que son servicios integrados. Lo interesante de saber es que no es RSVP. RSVP no es un protocolo de ruteo, no tiene nada que ver con ruteo, ¿no es cierto? No se mete con el enrutamiento, trata de encontrar recursos en la subred, pero no distribuye información de ruteo. Y otra cosa interesante que no especifica de qué manera o qué tienen que hacer los routers cuando reciben un mensaje con la solicitud de reservas. No le dice a cada router cómo implementar el mensaje, ¿se entiende? O sea, RSVP lleva un mensaje que dice, necesito esta posibilidad de servicio, y el router puede decir sí o no. ¿Cómo hace el router para saber si tiene o no capacidad? No es un problema de RSVP. ¿Se entiende? Esto, digamos, queda librado a la implementación del fabricante. ¿Sí? Bien. Bueno, como les comentaba, el mensaje siempre lo inicia la fuente. Esto acá históricamente hay que pensar que esto estaba pensado para lo que es multicast, ¿no es cierto? En multicast hay un origen y muchos destinos al mensaje. Entonces, la fuente está mandando siempre mensajes PAT, ¿no es cierto?, para la conexión. Cuando un cliente quiere conectarse a un servicio, el servidor envía el mensaje PAT, ¿no es cierto?, con el TSPEC, si estamos hablando de lo que es servicio de carga controlada, y TSPEC y RSPEC si es servicio garantizado. Con el mensaje PAT se hace la reserva en cada uno de los puntos intermedios. Perdón, es al revés. El cliente manda el mensaje de reserva de los recursos, ¿no es cierto? El que inicia la comunicación es el destino, ¿no es cierto?, que realiza la reserva en cada uno de los puntos intermedios, ¿no es cierto?, con el perfil de tráfico que requiera, y es el origen que con el mensaje PAT confirma esos recursos. O sea, con el mensaje del cliente se hace la reserva, cada nodo dice si puede o no disponer de los recursos, concretamente ancho de banda y retardo, o token bucket en lo que es el mensaje TSPEC. Se realiza la reserva en cada uno de los puntos y se confirma con el mensaje PAT. ¿Sí? Una vez que está el mensaje PAT, está establecido la reserva de recursos, se utiliza el circuito, los mensajes van siempre por el mismo camino,
Y bueno, y ahí empieza lo que es el refresco del estado blando de todos estos circuitos. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. ¿Cuál es el problema fundamental de RCBP? Como lo pueden apreciar en este gráfico, la escalabilidad. Piensen que cuando yo arranco en un router de borde, digamos, puedo tener una determinada cantidad de circuitos, ¿no es cierto?, que van, de flujos que van atravesando. A medida que me acerco al centro de la estructura, me encuentro cada vez con una granularidad mayor. Y llega un momento en que los flujos son inmanejables. Piensen ustedes, ¿qué pasa si uno de estos routers sale de servicio? Se lleva todo el mensaje, o sea, toda la información de los flujos que atravesaban por ahí. Este es el problema fundamental de RSVP, ¿no? Y llega un momento en que la cantidad de flujos que hay que mantener es inmanejable. El esquema de servicio diferenciado trata de atacar el problema por otro lado. Seguimos manteniendo el concepto de sin estado de IP, ¿no es cierto? No hacemos procesamiento ni estado en cada flujo. Obviamente escala mejor, provee un número más limitado de clases de servicio. El servicio diferenciado funciona marcando el campo servicio diferenciado justamente en el datarama IP. Tanto el datarama IP versión 4 como la versión 6 tienen el campo tipo de servicio, que se acuerdan ustedes que tenía el campo de prioridad, DTIR y los bits de notificación de congestión explícita. DSCP reformatea ese campo y usa todo para lo que son puntos de marcado de DSCP. Entonces, cada ruteador va a marcar cada paquete con un contenido para ese campo en función de la característica del paquete. El marcado en cada uno de los paquetes va a definir un per hop behavior, o sea, un comportamiento en cada salto. Cada router para una determinada calidad de servicio va a definir un comportamiento, un behavior. ¿Y qué será el comportamiento? ¿Qué les parece a ustedes? ¿A qué haremos referencia con comportamiento en cada uno de los saltos? Exacto. Así es, lo de siempre, política de admisión, de encolamiento, de descarte, ¿sí? Básicamente, cómo va a tratar el ruteador cada paquete que tenga esas características. De los saltos. Exacto, mira y el ruteador, es buena la pregunta. ¿Qué hace el ruteador? Cuando recibe un paquete, ve si está o no marcado. Van a ver ustedes que hay distintos comportamientos en función de que sean routers de borde, servicio diferenciado, o de core, servicio diferenciado. Normalmente se etiquetan los paquetes de entrada y es muy raro que se remarquen los paquetes, ¿no es cierto? Puede ser, sí, pero de hecho una de las behavior puede ser para un paquete que proviene de una determinada categoría y no cumple, se lo puede remarcar, por ejemplo. ¿Está? Y se le quita el marcado cuando sale del área servicio diferenciado, ¿no? Los paquetes que tienen el mismo tratamiento se llaman behavior aggregate, o sea, todos los paquetes que van a recibir el mismo tratamiento componen un agrupamiento. Se configura en cada router por separado. Esto es interesante, no hay, digamos, un protocolo de señalización. Define un ámbito de servicio diferenciado con dos niveles: de acceso, donde se marcan inicialmente, y de core, donde normalmente la información no se cambia. La idea, como siempre, es mantener los routers de core sencillos, que ellos no estén remarcando paquetes, sino que simplemente procesándolos. Y movemos la complejidad, como siempre, al borde de la topología. ¿Quiénes marcan los paquetes? Los routers pueden ser los hosts. Si yo tengo un ámbito, esto es interesante recordar que todo esto tiene un ámbito de aplicación. Si en el ámbito de aplicación de calidad de servicio yo tengo los servidores, por ejemplo, yo puedo usar los servidores para marcar directamente el tráfico. Y puedo, justamente en función de qué tipo de tráfico es, asignarle una determinada característica de calidad de servicio. ¿Se entiende? O sea, los mismos servidores pueden ser, yo digo servidores, pueden ser los hosts también, pero normalmente los mismos servidores son los que definen la información de calidad de servicio. Pero además de este ejemplo que es, no es el más común, normalmente los que marcan son los routers. ¿Y cómo marcan los paquetes? ¿De qué manera? Se fijan en lo que se llama multi-field, o sea, varios campos. ¿Qué campos pueden ser? Ustedes ya lo saben.
la dirección IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino, protocolo, prioridad, tipo de campo, tipo de información, si es un bit SYN, si es un bit FIN, si pertenece a un flujo de TCP, de UDP, está qué información lleva. El marcado de los paquetes va a definir dos per hop behavior. Uno que es expedite forwarding, que es similar a lo que es el tráfico garantizado, y finalmente 4 categorías de assured forwarding, de AF1 a AF4, sumado lo que es best effort. O sea, volvemos a tener una categoría sin calidad de servicio, best effort, AF1 a AF4, assured forwarding, y finalmente expedite forwarding, el servicio garantizado. Expedite forwarding viene a ser similar a un enlace virtual, la mayor calidad de servicio. Descarta el tráfico excedente, ¿por qué? Porque es una tasa de bits fija. ¿Está? Si el origen quiere mandar más datos de los que está definido en el contrato, por así decirlo, se descarta. Utilizando un token BAT. Tiene un punto Differentiated Service Code Point, un punto de código de calidad de servicio. O sea, una combinación que define el Expedite Forwarding. Este servicio cuenta con garantía absoluta, por eso el tráfico excedente se descarta. AF1 a AF4 emula una red poco cargada, similar a la anterior. Remarca o descarta el tráfico excedente. Si ustedes reciben un paquete AF1 que excede las normas, normalmente se lo puede remarcar con una prioridad más baja. A su vez, cada uno de los AF1 a AF4 tiene 3 niveles de descarte, de mayor a menor, con lo cual en realidad acá con estos 4 calidades de servicio tenemos 12 tipos de servicio que podemos definir. ¿Está? Y esto da una garantía estadística, ¿no? Una red poco cargada. Como les comentaba, el campo que hace posible esto es el campo DSCP en IP versión 4 o tipo de servicio en IP versión 6. Tiene 6 bits para señalizar todas las combinaciones posibles que comentábamos. Los últimos 2 bits ustedes ya saben que se usa para lo que es notificación de congestión explícita en TCP. Entonces este campo, el campo tipo de servicio en versión 4 se llama el campo DS en la nueva versión de versión 4 o en versión 6. ¿Se entiende dónde está esto? Esto, recuerden ustedes, está en el encabezado IP. Este es el campo que van a usar los routers para marcar y desmarcar, digamos, lo que es calidad de servicio. Bueno, ¿cómo funciona esto? Los paquetes normalmente entran sin marcar en el router de borde, ¿no es cierto? Cada paquete tiene una determinada característica, ¿no? Tienen direcciones IP y origen y destino diferentes, protocolo, etcétera, etcétera. Los paquetes se clasifican, se le aplica alguna política determinada, ¿no es cierto? Acá se descarta el tráfico que no cumple con determinadas especificaciones. Después se lo marca, a partir de acá el tráfico va marcado. Se supone que el administrador define criterios de marcado similares en toda la red. Obviamente, todos los ruteadores de borde marcan igual los paquetes similares. Pero si no, esto no tiene sentido. Y a partir de acá viaja tráfico marcado, ¿no es cierto? Los ruteadores de core normalmente no etiquetan los paquetes, solamente los remarcan, ¿no es cierto? Y bueno, una vez que se puesto a procesar los paquetes, ¿en qué va a variar los distintos marcados? En las políticas de encolamiento o de descarte, ¿no? O de traffic shaping, por supuesto, ¿no? Y aquí están definidas entonces todas las etapas que atraviesa el tráfico en un router de borde típicamente, ¿no? Lo esencial está acá, ¿no es cierto? Al marcar el tráfico nosotros marcamos o remarcamos utilizando el campo DSCP con el valor que nosotros le asignamos. Ese valor define el per hop behavior de ese paquete y de todos los que tengan el mismo marcado. Entonces nosotros con servicios diferenciados tenemos 4 clases de servicio, por así decirlo. Tenemos lo que es best effort, ¿no es cierto? Carga controlada y entrega garantizada. Son 2 subservicios de AF1 a AF4. Y si no, el servicio más exigente, que es de baja latencia y entrega garantizada, ¿no?
Acuérdense que cada uno de estos 4 servicios pueden tener 3 prioridades de descarte, alta, media o baja, ¿no? Esto da origen a todos los servicios que puede contener una red de este tipo. Bueno, como les comentaba, el per hop behavior, ¿en qué va a influir? Y básicamente en la política de encolamiento. Concretamente lo fundamental que hace un router es cómo encola, porque cómo encola implica de cómo saca el tráfico. ¿Qué saca primero? ¿A qué paquete le asigna más ancho de banda, básicamente? Entonces, en función de la clase de servicio se definen colas separadas, cada uno gestionado con un determinado planificador, y en función de eso se saca el tráfico de acuerdo a las prioridades, ¿no? Como también comentaba, entonces, para servicios diferenciados nosotros vamos a tener un core donde el tráfico no se clasifica, sino que se clasifica en los bordes nada más. En este core o se procesa o se remarca el tráfico. Generalmente cuando el tráfico va a salir del ámbito de servicio, de calidad de servicio, se vuelve a remarcar con una marca neutra, se le saca la marca típicamente, se pone en 0, pasa a ser BG for otra de todos los paquetes, a menos que de este lado yo tenga otro dominio de servicio diferenciado donde se mantenga el remarcado de paquetes. Pregunta, ¿en qué situación les parece a ustedes que podría darse eso? Que un paquete que sale de un dominio de calidad de servicio entre a otro dominio de calidad de servicio y se mantenga de alguna manera o se remarque acá para poder acceder al otro dominio. ¿Qué ejemplo se les ocurre? ¿Ninguno? Piensen en dos entidades que están trabajando estrechamente en colaboración. Pueden ser, por ejemplo, 2 proveedores de servicio. Un proveedor de servicio A y un proveedor de servicio B que le dice, mira, yo te voy a dejar pasar todo el tráfico, no sé, de voz sobre IP, por decir algo. Entonces, los paquetes que van con voz sobre IP, proveedor de servicio tiene que estar preparado para al salir de ahí marcarlos de manera tal de que el otro proveedor los reciba y les pueda dar la calidad de servicio comprometida. ¿Se entiende? El otro proveedor de servicios verá si el tráfico que llega cumple con el acuerdo de nivel de servicio y en función de eso aceptará todo el tráfico, remarcará, descartará el excedente, ¿se entiende? Pero tranquilamente 2 proveedores de servicio pueden participar en el marcado de servicios diferenciados. Exacto, exactamente. O cualquier organización básicamente, ¿no? Piensen, por ejemplo, ustedes un proveedor de servicio que le da soporte a la red de la UTN. Puede llegar a los paquetes que cumplen con la restricción de pertenecer a la red UTN, le dará una determinada calidad de servicio. Para eso el administrador de la red de la UTN tendrá que, digamos, acomodar el marcado de paquete para todo lo que va para este proveedor va marcado así. Para los otros proveedores no va marcado o va con otra marca, ¿se entiende? Bien. Bueno, para resumir, acá tengo un cuadro comparativo de lo que es servicio diferenciado, ¿no es cierto? Con las tres categorías. Acá tiene para que le interese cuál es el campo que va, cómo va marcado, ¿no es cierto? BG for va como 0. La única categoría de Expedite Forwarding tiene este patrón, el resto tienen todo esto que está acá. Cómo se diferencia en lo que es control de tráfico, ¿no es cierto? Fíjense, se usan básicamente en qué diferencia cada uno, como siempre decimos, las características de marcado, clasificación, encolamiento, ¿no es cierto? Descarte, ¿no es cierto? Y como decíamos, el tráfico que no conforma, en este caso se descarta directamente y en el otro se puede remarcar como mejor esfuerzo. Los routers tienen funciones bien diferenciadas en función de si pertenecen al borde o al core, y a su vez si pertenece al borde, al router de ingreso o al router de egreso del ámbito, ¿no? En la clasificación, en el router de ingreso siempre se hace por multifield. Se supone que el router de ingreso no recibe paquetes marcados. Se hace policing, se marcan los paquetes y se planifica, ¿no? Donde se descarta o se encola. Cuando estamos en el core,
ya no hacemos clasificación ni política ni mercado, sino, mejor dicho, la clasificación es con Behavior Aggregate y Differentiated Service, o sea, ya directamente en función de cómo está marcado el tráfico, ¿no? Y de la misma manera el router de egreso. El router de egreso puede llegar a tener la función de remarcado, ¿no es cierto?, para el próximo ámbito de calidad de servicio. Y finalmente, como les comentaba, RSVP y servicios diferenciados pueden interactuar, pueden coexistir, digamos. Con RSVP se puede realizar la reserva de recursos típicamente en el nivel de acceso, y ya cuando se me hacen inmanejables la cantidad de flujos, puedo usar servicio diferenciado en el core. Resta ver cómo hago el marcado de todos estos paquetes en función de a qué flujos pertenecen. Yo, para marcar un paquete acá, voy a tener que saber este flujo que está acá, con qué flujo pertenece acá, para tener coherencia en lo que es el marcado, ¿no es cierto? Concretamente, cuando yo veo cómo hacer para tener en cuenta estos dos puntos, la pregunta que estoy haciendo es si el core participa en algún punto de los circuitos virtuales o es simplemente un túnel para lo que es RSVP. Esos dos escenarios están planteados aquí, ¿no es cierto? Yo tengo el túnel donde directamente los paquetes se hacen un marcado, remarcado y pasa por acá, o puedo llegar a tener algún tipo de interacción entre ese RSVP con servicios diferenciados. ¿Alguna duda hasta acá? Básicamente, entonces, estas son las dos arquitecturas de señalización o de servicios, de calidad de servicio en una red de un ámbito determinado, de un proveedor o una organización, ¿no? Ustedes pueden contar con servicios integrados, con el protocolo RSVP, o bien con servicios diferenciados con el marcado de los paquetes. Estas son básicamente las dos opciones que hay hoy en día. Y recuerden ustedes que estos dos escenarios se pueden coexistir. Aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿no es cierto? La granularidad en un caso de servicio integrado es por flujo, esto es lo que me complicaba a mí la escalabilidad. En el otro caso es por clase, los servicios que están definidos. La asignación de recursos puede ser dinámica o estática en el caso de servicios diferenciados. ¿Hay señalización? Sí, en el caso de RSVP, porque es el centro del protocolo. Y fíjense que RSVP también se puede utilizar para señalizar servicios diferenciados. Esta es una de las alternativas que yo les comentaba recién. O si no, hay LDAP, COP, son distintos protocolos para hacer la señalización en esos casos, ¿no? Bueno, la clasificación, control y la complejidad en cada caso. Bueno, para terminar la visión, servicio integrado fue el primer paradigma que se definió, pero servicio diferenciado se extendió más, digamos. Bueno, servicio integrado obviamente es orientado a la conexión, permite calidad de servicio extremo a extremo. No define la implementación de la reserva, eso le comentábamos, sino que es solamente el protocolo de los mensajes. Servicio diferenciado obviamente es más escalables. Muchos proveedores implementan servicio diferenciado, ambos pueden coexistir.